Presentamos ¡Qué alegría encontrarme con Jesús! Un programa formativo para los niños del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro. El día de hoy vamos a hacer una aventura y descubrir que Jesús fue un niño como yo. A continuación, vamos a ver el siguiente video. Se rió, muchas cosas también aprendió. Él escuchó y atendió. Y yo quiero ser como él, crecer mucho y obedecer. Haré caso a mis papás, ayudando a los demás. Junto a sus amigos él creció y a su familia ayudó. Y yo quiero ser como él, crecer mucho y obedecer. Haré caso a mis papás, ayudando a los demás. ¡Wow! Este video fue emocionante, ¿verdad? Ya nos paramos, ya nos despertamos. Ahora el momento más importante es el momento de la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por permitirnos estudiar. Gracias por bendecir a nuestros padres y a todo el mundo entero, hoy, mañana y siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A continuación, vamos con el siguiente video. Jesús fue un niño como tú. Jesús nació en Belén y fue un niño como tú. Su mamá era María y su papá José. Aunque no se acostumbraban en ese tiempo el bautizo, sí se llevaban a los niños al templo. María y José llevaron a Jesús al templo para presentarlo ante Dios. Claro, él no iba al colegio, pero como era hijo de Dios, entendía las palabras escritas. Se quedaba en casa con su madre. Ella le enseñaba todos los días acerca de Dios. No tenían una Biblia como nosotros, pero le contaba acerca de Adán y de Eva, de Moisés, de David. Era obediente y amoroso con su mamá, también con su papá. Jesús era juguetón como tú y le gustaba salir a caminar, a jugar al aire libre. Y le gustaba escuchar a los pájaros y se divertía viendo cómo se movían los animalitos que veía. Jugaba con sus juguetes hechos de madera que le hacía su papá, José. Era un niño sencillo y hacía pequeñas travesuras, pero nunca le hizo daño a nadie ni nada. No le gustaba pelear. Un día se perdió. Y su mamá estaba muy preocupada y molesta, pues pensaba que la había desobedecido, yéndose a jugar lejos. Pero no era así. Jesús estaba en el templo
platicando con los sacerdotes acerca de Dios. Jesús no era ostentoso ni presumido, era humilde y bondadoso. Se conformaba con lo que sus padres le pudieran dar de comer y de vestir. Era muy acomedido y ayudaba en los quehaceres de la familia. Era una familia unida y trabajadora. Aunque Jesús era hijo de Dios, nunca se aprovechó de eso y no hacía trampa en sus quehaceres. Los hacía igual que sus padres. Aunque sus padres eran muy humildes, Jesús se sentía muy orgulloso de ellos y los quería muchísimo. Su papá lo enseñó a trabajar la madera y como a todo niño, al principio le dio un poquito de trabajo aprender, pero luego hizo cosas muy hermosas con la madera. Así fue creciendo. Su papá murió, pero su mamá lo siguió cuidando. Cuando fue grande, siguió siendo bueno y quería también a los niños. Y cada vez que tú lees su historia y su palabra, lo haces feliz. El mejor regalo que le puedes hacer es conocer, aceptar y respetar sus enseñanzas. Recuerda que Jesús fue un niño como tú y era bueno, obediente, bondadoso, respetuoso, sencillo, honrado y muy trabajador. Jesús es tu amigo. Jesús es tu mejor amigo. Jesús fue un niño como tú. En este video podemos ver cómo la vida de Jesús es similar a la tuya. ¿De qué manera? Con nuestros deberes. Nuestros deberes son obedecer a nuestros padres, estar orgullosos de ellos, ser humildes, siempre estar con nuestros amigos y ayudarlo en lo que más pueda, entre otros deberes que nos propongan nuestros padres, siempre supervisión de un adulto. Ahora, a continuación, vamos a ver la figura de la Sagrada Familia. Como podemos ver, en la imagen de la Sagrada Familia están José, María y Jesús. En aquellos tiempos existían, su vestimenta es un poco diferente a la de nuestra hoy en día. Claro, en esos tiempos la economía era muy diferente. Ahora podemos ver que aquí tenemos nuestras casas. Las casas que existían en aquellos tiempos eran de barro, hechas de pencas y una mezcla. Utilizaban pozos en aquellos tiempos para cumplir sus necesidades. Igualmente, existían unas maneras de transportarse. ¿Cuáles eran esas maneras de transportarse? Pues tenemos aquí al caballo, al burro y al camello. También existían las carretas. Y bueno, y si no cumplían con estos medios de transporte, pues iban caminando días o horas. En aquellos tiempos, claro, no existía electricidad como hoy en día. Esto quiere decir que no podían utilizar ni Wi-Fi, ni juegos, ni siquiera podían tener un televisor, mucho menos un celular de último modelo. Con esto nos damos cuenta que Jesús era totalmente humilde, a pesar de todas las cosas que tenía, ¿cierto? A continuación, vamos a hacer un descubrimiento de nuestra Biblia. ¿Qué tal si lo buscamos en Lucas, capítulo 2, versículo del 51 al 52? Repito, Lucas 2, del 51 al 52. ¿Qué dice? Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente, siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
A continuación, les tengo unas pequeñas preguntas. Espero que busquen su cuaderno de catequesis. Así podemos copiar todas las preguntas y saber qué era lo que hacía Jesús en esos tiempos. ¿Qué es decir? Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? A ver, Jesús fue guiado por sus padres. Aprendía a hacer lo correcto y agradecía siempre a Dios. Esto es muy importante que lo anoten, ya que nosotros debemos obedecer a nuestros padres, ser muy obedientes con todo lo que nos vayan a mandar. A continuación, otra pregunta. ¿Qué hace Jesús, José y la Virgen María en aquellos tiempos? Cuando vieron el video, pudieron ver qué era lo que hacía Jesús, José y María. Hacían en familia los quehaceres del hogar. ¿Qué más podrían hacer? Espero que lo sepan, lo hayan visto. Pues José hacía carpintería. María se encargaba de los quehaceres del hogar. Y Jesús hacía todo lo que los padres le decían. Aprendía mucho carpintería igualmente. Claro, cuando pudo haber crecido. Siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús le gustaba ayudar? Primero, vamos a buscar en el capítulo 2 de Mateo, versículo 28. Capítulo 2 de Mateo, versículo 28. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate de muchos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues, esto quiere decir que Jesús vino a guiarnos, a darnos sabiduría y a darnos entendimiento en cada momento. Desde que somos pequeños hasta cuando somos grandes, seguimos ayudándonos, Él nos sigue ayudando. Entre todos nosotros, como ayuda al prójimo. Claro, podemos dar nuestro testimonio de qué manera podemos ayudar a los demás, ya que Jesús se manifiesta de diferentes maneras, de todas las maneras, desde un niño pequeño hasta desde un abuelo que podemos tener nuestros padres, igualmente, nuestros maestros en el colegio, todas las personas a nuestro alrededor. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Ayudas a tus padres en casa? ¿Puedes ayudar a tus padres en casa? Claro que sí. ¿De qué manera los puedes ayudar? Bueno, a barrer, a trapear, a cumplir con nuestros deberes, a tratar de limpiar nuestro cuarto. Claro, estudiar es nuestro deber, el primordial. A nuestra edad todavía podemos seguir estudiando, claro, todos podemos seguir estudiando. Igualmente, tenemos que lavar los platos y otros quehaceres que nuestros padres nos pongan en casa. Esto es muy importante, ya que esto le agrada a Dios. A continuación, la siguiente pregunta. ¿Qué aprendía Jesús en el hogar? Ayudar a sus padres, claro está, en los quehaceres del hogar. También aprendió mucho la carpintería. Y claro, con su madre le enseñaba en casa cosas que hoy en día lo vemos en la televisión. Incluso lo podemos ver con nuestras maestras en clases virtuales. Esto es muy importante. Debemos prestar mucha atención a todo lo que nos dicen, ya que todos podemos estudiar de cualquier manera. Siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer siempre las cosas buenas que agraden a Dios? ¿Estás dispuesto? Claro que sí. Yo estoy dispuesta. ¿Tú lo estás? Bueno, sí, siempre hay que hacer las cosas buenas que agraden a Dios. Eso es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos seguir ayudándolos. A nuestro prójimo, claro está. Hacer las cosas buenas. Siempre servir a los demás, incluso a nuestros hermanos.
incluso a nuestras familias. Que aunque no lo creamos, nuestras familias a veces pasan por dificultades y aún así nosotros podemos brindar esa ayuda. Ahora, en el siguiente video podemos ver esta ocasión, cómo podemos verlo hoy en día. Vamos con el siguiente video. Grande es el amor de Dios. Luis Ángel, Luis Ángel, ¿por qué no estás en clases virtuales? Bueno, porque mi catequista me dijo que tienen que imitar a Jesús. Y como Jesús no iba a la escuela, yo tampoco. Vamos a hablar con Jesús por medio de su palabra. Aquí encontré el código de Zoom para llamar a Jesús. Vamos a llamarlo. Buenos días, familia Costa Martínez. ¿Cómo están hoy, hijos míos? Jesús, te comento que Luis Ángel no quiere hacer tareas porque dice que tú no fuiste a la escuela. No. Lo que pasa es que en mis tiempos la escuela era diferente. Mi mamá María me enseñaba y mi papá José también me enseñaba. Aprendí mucho de ellos y de la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que yo no voy a cumplir mis deberes. Así que Luis Ángel, debes ir a tus clases virtuales y así imitarme como cuando yo era niño. Te agradezco Jesús por haber llamado a Luis Ángel y conversado con él. Gracias. Fue un gusto saludarlos, familia Martínez, y ustedes, niños en casa. Recuerden que si quieren imitar a Jesús, deben cumplir el mandamiento que dice honrar a tu padre y a tu madre. Así que hacerle caso a mamá y papá, que ellos nos quieren mucho y nos cuidan. Y ustedes también enséñenle todo lo que aprenden aquí en la catequesis. ¡Wow! ¿Vieron el video? Estuvo súper interesante. ¿Ven cómo el niño no quería hacer sus tareas? ¡Wow! Y cómo Jesús lo llamó por medio de su palabra. Eso fue muy interesante y aprendimos demasiado el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos quiere decir el video? Pues que debemos ser como Jesús en aquellos tiempos, que a pesar de sus dificultades, de que no tenía acceso a lo que tenemos hoy en día, pues él buscaba la manera de estudiar y no se entretenía en otra cosa hasta que no terminara sus tareas. No podría salir a jugar con sus amigos. Claro, él trataba de cumplir con todas sus tareas. ¿Qué más podemos ver en este video? Claro, de ahora en adelante tenemos que proponernos, nosotros como niños, podemos enseñarle a otros niños a que debemos seguir como Jesús, imitar lo que él hacía en aquellos tiempos, que hoy en día aún podemos hacerlo. Claro, lo podemos hacer. Otra cosa sería motivar a nuestros padres a que nos sigan guiando por ese camino. Claro, tienes a papá y a mamá al lado, ¿verdad? O a la persona con la que estés a tu lado, que siempre te acompañe en ese camino, de imitar y seguir los pasos de Jesús. Ahora, vamos a continuar con este compromiso. ¿De qué manera? Pues inviten a sus vecinos, a sus amigos, a todas las personas que están en casa, que nos acompañen en el próximo encuentro, aquí por FETV. ¡Nos vemos! Un buen niño fue Jesús, como yo, sus juguetes compartió, yo seré cual Cristo. Un buen niño fue Jesús, como yo, fue humilde el
escuchado Encontrarme con Jesús, un programa formativo para los niños del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.